La ciudad sin nombre, 1921. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para que resultaran creíbles, retratando un mundo oculto de la luz eterna, lleno de subidas gloriosas y montes y valles etéreos. Al final me pareció ver signos de un anticlímax artístico. Las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas, incluso que las más disparatadas de las primeras. Parecían reflejar la lenta decadencia de un antiguo estilo, a la vez que una creciente enemistad hacia el mundo exterior que las había echado encima del desierto. Las formas de las gentes, siempre simbolizadas por los reptiles sagrados, parecían ir consumiéndose gradualmente, aunque su espíritu, el que mostraban flotando por encima de las ruinas bañadas por la luna, aumentaban en proporción. Unos sacerdotes flacos, representados como reptiles con atuendos ornamentales, maldecían el aire y la superficie, y a cuantos seres los respiraban, y en una terrible escena final se veía un hombre de aspecto primitivo, quizá pionero del antiguo Irem, la ciudad de las columnas, en el momento de ser despedazado por los miembros de la raza anterior. Recuerdo el temor que la ciudad sin nombre inspiraban a los árabes. Me alegré de que más allá de este lugar los muros grises y el techo estuviesen desnudos de pinturas. Al mismo tiempo que observaba el desfile de las historias en los murales, me fui acercando al final del recinto de techo bajo, hasta que descubrí una entrada de la cual subí la luminosa fosforescencia. Me arrastré hasta ella, pero lo que vi al otro lado apenas me permitió retener un alarido de asombro, pues en vez de descubrir nuevas cámaras más iluminadas, me asomé a un infinito vacío de uniforme resplandor, como supongo que se vería desde la cumbre del monte Everest, al contemplar un mar de bruma iluminada por el sol. Detrás de mí había un pasadizo tan angosto que no podía ponerme de pie. Delante tenía una infinidad de subterráneas refulgencias. Desde el pasaje hasta el abismo descendía otro empinado tramo de escaleras de numerosos pequeños escalones, como el de los negros pasajes que había atravesado. Pero después de unos pocos pies, una niebla brillante lo ocultaba todo. Abatida contra el muro de la izquierda, una pesada puerta de bronce abierta, increíblemente gruesa y decorada con fantásticos bajorrelieves, capaz de separar todo el mundo interior de luz, y se cerraba de las bóvedas y pasadizos de roca. Miré los peldaños y por un momento me dio miedo descender por ellos. Tiré de la puerta de bronce, pero no pude moverla. Entonces me dejé caer boca abajo al suelo de losas, con la mente ardiendo de reflexiones que ni siquiera mi moral de agotamiento podría disipar. Al quedarme quieto con los ojos cerrados, libre de pensar algunos de los detalles que había visto en los frescos, volvieron a mí como un significado nuevo y terrible. Escenas que representaban la ciudad sin nombre, en su esplendor, la vegetación del valle que lo rodeaba y las tierras distantes con las que sus mercaderes comerciaban, la alegoría de las criaturas restantes. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaba por su universal distinción y me asombraba que se repitiese con tanta insistencia en una historia de tal importancia. En los frescos se representaba la ciudad sin nombre, guardando la debida proporción con los reptiles. Me preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y su magnificencia, y las relacioné en un instante con determinadas peculiaridades que había notado en las ruinas. Me parecía extraño la escasa altura de los templos primordiales y el corredor del subsuelo, tallado indudablemente por deferencia a las deidades reptiles que ellos adoraban, aunque evidentemente obligaban a los adoradores a reptar.
Quizá los mismos ritos comportaban esta imitación de las criaturas adoradas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar por qué los pasadizos horizontales que se intercalaban en ese espantoso descenso eran tan bajos como los templos. O más puesto, que no era posible permanecer siquiera de rodillas. Al pensar en las criaturas reptiles cuyos espantosos cuerpos momificados tenía tan cerca de mí, sentí un nuevo sobresalto de terror. Las asociaciones de mente son muy extrañas y me encogí ante la idea de que, salvo el pobre hombre primitivo despedazado desde la última pintura, la mía era la única forma humana en medio de las numerosas reliquias y símbolos de vida primaria. Pero como siempre en mi extraña y errante existencia, el asombro pronto expulsó el miedo, pues el abismo luminoso, lo que podía contener, planteaban un reto de increíble valor para el explorador más grande. No me cabía duda de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso, y esperaba encontrar allí los recuerdos humanos que las pinturas del corredor no me habían podido ofrecer. Los frescos representaban ciudades y valles increíbles de esta región inferior, y mi imaginación se deleitaba con las ricas ruinas que me esperaban. Mis temores, de hecho, se referían más al pasado que al futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel angosto corredor de reptiles muertos y frescos antediluvianos, millas por debajo del mundo que yo conocía, y ante ese otro mundo de luces y nieblas espectrales, podía compararse con el miedo que sentía ante la abismal antigüedad del escenario y de su espíritu. Una antigüedad tan inmensa que todo cálculo parecía pequeño, mirándolo de soslayo desde las rocas primordiales y los templos tallados de la ciudad sin nombre, mientras que los asombrosos últimos mapas de los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre había olvidado, cuyos contornos eran vagamente familiares. Nadie sabía qué podía haber sucedido en las edades geológicas, ya que las pinturas se interrumpían y la resentida y rencorosa raza había sucumbido a la decadencia. En otro tiempo, esas cavernas y la luminosa región que se abría más allá habían hervido de vida. Ahora me encontraba solo entre estas vívidas reliquias y temblaba al pensar los incontables siglos durante los cuales dichas reliquias habían mantenido una vigilia muda y abandonada. De pronto me sobrevino otro estallido de ese miedo agudo que me había atrapado interminablemente desde la primera vez que vi el terrible valle y la ciudad anónima bajo una luna fría, y pese a mi agotamiento incorporándome de manera frenética para mirar hacia el oscuro corredor, hacia los túneles que subían al mundo exterior. Me dominó el mismo sentimiento que me había hecho abandonar la ciudad sin nombre por la noche, y que era tan explicable como acuciante. Un momento después, sin embargo, sufrí una impresión aún mayor, en forma de un ruido definido, el primero que quebraba el absoluto silencio de estas profundidades sepulcrales. Fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía del lugar hacia donde yo miraba. El rumor fue creciendo rápidamente, y no tardó en resonar de forma espantosa por el bajo pasadizo. Al mismo tiempo, tuve conciencia de una corriente de aire frío, cada vez más fuerte, idéntica a la que brotaba de los túneles y barría la ciudad. El contacto de ese viento parecía devolverme el equilibrio, porque instantáneamente recordé las súbitas ráfagas que se levantaban en torno a la entrada del abismo, en el amanecer y el crepúsculo, una de las cuales efectivamente me habría revelado los túneles secretos. Consulté mi reloj y vi que faltaba poco para amanecer, así que me preparé para resistir el vendaval que regresaba a su caverna, del mismo modo que había salido al atardecer. Mi miedo disminuyó otra vez, ya que un fenómeno natural tiende a disipar las elucubraciones sobre lo desconocido. El quejumbroso y ululante viento de la noche penetraba cada vez con más violencia, precipitándose en el abismo subterráneo. Me dejé caer de nuevo boca abajo y me agarré como pude en el suelo, temiendo de que me arrastraba por la puerta y me precipitara hacia el luminoso abismo.
No me había esperado que una furia semejante, y al darme cuenta de que, en efecto, su fuerza me iba arrastrando por el suelo hacia el abismo, imaginé mil nuevos terrores. La malignidad de aquella corriente despertó en mí increíbles figuraciones. Una vez más me comparé con un estremecimiento a la única imagen humana del espantoso corredor, al hombre despedazado por la desconocida raza, porque los zarpados demoníacos de los torbellinos parecían contener una furia vindicativa, tanto más fuerte cuanto que me sentía casi impotente. Cerca del final, creo que grité frenéticamente, casi enloquecido. Si fue así, mis gritos se perdieron en aquella babel infernal de espíritus aulladores. Traté de retroceder arrastrándome contra el torrente invisible y homicida, pero no podía afianzarme siquiera, y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Al final, mi razón debió de trastornarse, porque empecé a farfullar una y otra vez el inexplicable poema del árabe loco Abdul al-Hazred, que soñó con la ciudad sin nombre. No está muerto lo que puede yacer eternamente, y en futuros eones incluso la muerte puede morir. Solo los severos y sombríos dioses del desierto saben lo que realmente sucedió, qué luchas indescriptibles soporté en la oscuridad, qué Abadón me sacó de nuevo a la vida, en la que siempre habré de recordar aquello y estremecerme cuando sopla el viento de la noche, hasta que el olvido o algo peor me reclame. Fue monstruoso, inmenso, antinatural, muy lejos de cuanto el hombre pueda concebir, salvo en las primeras horas silenciosas y detestables de la madrugada, cuando no es posible conciliar el sueño. He dicho que la furia y la impetuosa ráfaga infernal, demoníaca, y que su sonido albergaba voces horribles que acumulaban la crueldad de eternidades desoladas. Al cabo de un rato, esas voces, aunque todavía caóticas ante mí, se le aparecieron a mi cerebro enfebrecido, adoptando formas articuladas detrás y allá abajo, en la tumba de unas antigüedades muertas, las innumerables eones, leguas debajo del mundo diurno de los hombres. Oí horribles maldiciones y gruñidos demoníacos en extrañas lenguas. Al volverme, vi recortarse contra el éter luminoso del abismo lo que no podía verse en la oscuridad del corredor. Una horda de ser de pesadilla, que se precipitaban de demonios semitransparentes distorsionados por el odio, grotescamente ataviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir, la de las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre. Y cuando el viento se fue apagando, me sumergí en la negrura de las entrañas de la tierra. Detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró con un sonido ensordecedor de música metálica, cuyas reverberaciones se extendieron hacia el lejano mundo para saludar el sol naciente al mismo tiempo que Memnón lo saluda desde las orillas del Nilo.